Estamos de vuelta. Esto es Ponte en Acción, Negocios, Previsión y esta sección que abrimos en estos momentos a Momentum de la economía en los mercados. Hoy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, un poco más tranquilos, Gonzalo, después de 3 días de fuerte presión vendedora, de presión bajista en los mercados. Hoy llega el rebote, pero un rebote que parece muy cogido con alfileres. Sé que vosotros tampoco estáis obsesionados con el corto plazo y con el análisis técnico, pero bueno, ahora, también hay que mirar ahora esas cosas, evidentemente. Bueno, muchos cortos plazos hacen el largo plazo, entonces es algo que no es crítico desde el punto de vista de la filosofía de gestión que tenemos, pero sí que pues el deterioro en no demasiadas sesiones ha sido importante. Realmente sin que hubiese tampoco noticias especialmente llamativas, quizás eso es un poco lo no más preocupante, pero todo aquello que no tiene una explicación que lo justifica, pues realmente sorprende un poco más. Hemos visto cómo en general la temporada de resultados ha terminado de manera bastante aceptable, pero cómo han sido acogidos por el mercado pues con más cautela que otra cosa. Que ha presentado malos resultados la han castigado como tal, pero tampoco el que ha presentado buenos pues en general ha tenido un comportamiento demasiado positivo. Recordamos aquella sesión de los resultados de Santander donde empezó la sesión subiendo un 3 y acabó cayendo un 7. Son movimientos ya bastante llamativos que se ha aprovechado en algunas ocasiones en las temporadas de resultados que se incrementa la liquidez pues para deshacer posiciones. Mucha incertidumbre, otros focos que venimos desde el principio de año, esa inflación que era calificada como transitoria, que ahora la podíamos calificar como preocupante, y el foco del conflicto geopolítico que no va peor pero tampoco mejora. Entonces se van alternando en cuanto a riesgos de mercado, pero realmente pues la visibilidad, que es lo que es más importante para nosotros, más allá que movimientos de corto plazo, la visibilidad pues en este escenario es bastante reducida. Daniel. Sí, la clave es lo que acaba de decir Gonzalo, ¿no? La poca visibilidad y la incertidumbre que tenemos, sobre todo de un nuevo escenario. Hablábamos finales del año pasado, en el cual pues, muchos de nosotros veíamos con cierto riesgo la inflación, pensábamos o queríamos pensar que de transitoria tenía poco, sino que más bien la presión era que fuera algo más permanente y bueno, pues parece que al final los bancos centrales en todas las partes del mundo, la verdad es que está siendo a nivel global, pues la actuación está siendo claramente en una dirección, que es en endurecer la política monetaria y retirar estímulos. Lo hablábamos yo creo que la semana pasada, esto es necesario, o sea, a efectos de mercado y a efectos de sanear todos los desequilibrios que podían haberse causado por todos los estímulos que hemos tenido en los últimos, pues diría, 10 años, casi incluso más, han generado desequilibrios y esto ha ido a más. Entonces es una bola de nieve que poco a poco tenemos que ir pinchando. A día de hoy lo estamos viviendo. El problema aquí está en eso, en decir, oye, tenemos las decisiones de los bancos centrales, es un entorno completamente nuevo para muchos gestores, sobre todo por la pata de renta fija, ¿no? Muchos gestores que han empezado hace 10 años a gestionar, pues probablemente en un entorno de mercado de tipos alcistas no han gestionado nunca. Entonces, claramente, aquí lo que tenemos que analizar desde un punto de vista de la inversión es, nuevamente, el entender perfectamente dónde vamos a invertir el dinero. Si es la parte de renta fija, está claro que este año pues hay probablemente muchos inversores que están asustados y sorprendidos de lo que puede llegar a caer la renta fija. Estamos viendo que los índices globales pues llevan ya caídas de más del 10%, incluso cercano al 15%, algunos de ellos, ¿no?, que tengan algo más de duración. Leía el otro día que en el sector hay carteras, ¿no?, de asesoramiento que es poco intuitivo, pero se está dando de una manera más o menos común, en las cuales las carteras prudentes están cayendo más que las carteras muy arriesgadas. Es decir, las carteras que tienen más renta fija están cayendo más que las carteras que tienen completamente todo en renta variable. Entonces, esto desde un punto de vista de un cliente es poco intuitivo y difícil de entender, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que subyace es mucha incertidumbre, poca visibilidad,
y lo que buscamos es una solución, y la solución es entender de verdad dónde tenemos el dinero y entender de verdad dónde se pueden encontrar las oportunidades. Y esto desde Mapfre, y sobre todo hacemos hincapié en la figura del asesor, que consideramos que en estos momentos en los cuales pues siempre hablamos, ¿no?, que el asesor muchas veces no es un asesor, es más un psicólogo, y en estos momentos es la clave, ¿no?, el decir, oye, hay que mantener la calma, hay que entender de verdad cuál es el plazo de inversión y sobre todo es muy complicado, y hablo en primera persona porque es muy complicado el ver esta volatilidad a corto plazo con cierto sentido común y cierto pragmatismo, pero es lo que de verdad tenemos que hacer el esfuerzo todos. A pesar de esa escasa visibilidad, hay que seguir haciéndose preguntas prácticamente todos los días, y tenemos muchas. ¿Cuánto pueden subir, por ejemplo, los tipos de interés la Reserva Federal sin provocar una recesión? Ahora mismo estamos en un momento tan delicado de mercado que voy a trasladar también una pregunta que viene hoy muy bien. Si ha comenzado ya la capitulación en los mercados, Gonzalo. Algo que nadie sabe. Normalmente las capitulaciones es, digamos, un poco movimientos ya a la desesperada, donde se vende a cualquier precio, porque, digamos, en esos movimientos de corto plazo se ha llegado a un extremo. Hemos visto también durante el año pasado quizás capitulaciones, pero por el otro lado. Hay que recordar que toda la última parte de 2020, post pandemia, los meses posteriores fueron el terreno abonado ideal para todas aquellas temáticas, hay que recordar renovables, biotecnología, todos aquellos sectores de crecimiento, y vimos que ahí entró dinero a mansalva, como se suele decir, en aquellos últimos meses, motivados por inversores que veían que se quedaban fuera de dinámicas de futuro y que había que entrar a cualquier precio. Entonces hemos visto en no demasiado tiempo capitulaciones alcistas que han sido más importantes que las bajistas, y quizás a modo de capitulación aquella apertura, creo que del lunes 4 de marzo, posteriormente a unas noticias bastante preocupantes del fin de semana, pues marcaron el suelo de mercado, que de momento sigue aguantando en Europa, porque fue en Europa donde se originó por todo el tema de recrudecimiento del conflicto bélico, pero que ese movimiento pues ha sido perforado a la baja en Estados Unidos. Entonces, en aquel momento pesaba más el conflicto bélico, ahora pesa más esas incertidumbres de política de tipos y qué puede suceder. Pero yo creo que no hay capitulación, porque los inversores siguen todavía confiando en que llevamos 13 años donde los bancos centrales siempre han acabado sacando las castañas del fuego, con lo cual yo creo que todavía queda esa esperanza de que en un momento determinado pues salgan al rescate. Y realmente ahora ellos son los que tienen también una situación complicada, porque durante mucho tiempo no ha habido freno para sus políticas, digamos, monetarias muy flexibles y de estímulos sin fin. Pero ahora está la inflación y hay una incertidumbre, y esas políticas pues tienen un entorno bastante más complicado. Entonces los inversores a medio plazo siguen confiando todavía en eso. El año pasado tuvimos la mayor entrada de inversor retail, de inversor minorista en la historia de Estados Unidos, o en muchísimo tiempo, y todavía gran parte de esos inversores siguen en el mercado, con esa esperanza de que los bancos centrales en un momento determinado salgan al rescate. Pero la situación es complicada, ha habido ventas importantes en los últimos días, la volatilidad se ha incrementado, podríamos estar cerca de aquello que se denomina capitulación, pero movimientos de momento desesperados a la baja con fuerte volatilidad intradía de momento no se han producido. Es que claro, aquí a quién te crees, ¿no? Si te fías de lo que dijo Powell, porque Powell el otro día también dijo que a partir de ahora la política monetaria iba a dejar de ser expansiva y va a ser restrictiva, ¿no? Que en un primer momento pues ya vimos que el mercado no se lo tomó demasiado mal por todo el hecho de que dijo que las subidas iban a ser de 50 y no de 75 puntos básicos. Pero claro, no sé, una política monetaria restrictiva, claro, pensar o confiar al mismo tiempo que no, bueno, pero es que si se pasan de la raya van a volver a apoyar al mercado. Un poco ahí la duda que tiene todo el mundo, ¿no, Daniel? También. Sí, el ejemplo de la semana pasada fue tremendamente bueno para entender lo que es un mercado a corto plazo, ¿no? Las declaraciones de Powell pues fueron más o menos lo que se esperaba, subió 50 puntos básicos. No dijo claramente que su política iba a ser restrictiva, que la inflación era un problema y que tenían que atajarla, y el mercado ese día pues tuvo un rally, ¿no? Entonces es difícil de entender desde el punto de vista de la renta variable, ¿no? Esto es básicamente la irracionalidad de las decisiones que se toman en el corto plazo.
Luego hablábamos antes, ¿no?, comentabas la capitulación del mercado, ¿no? El año pasado teníamos casos también delicados, ¿no? En el sentido, siempre lo comentamos, el tema de cuando tú ves una cartera que sube el 10% y no sabes muy bien por qué está subiendo el 10%, yo creo que casi es mejor entender por qué cae un 2% que por qué sube un 10%, ¿no? Y había el año pasado carteras pues con sesgos y con perfiles verdaderamente prudentes y conservadores que tenían rentabilidades absolutamente irracionales para el perfil de riesgo que tienen. Entonces, el ejemplo de Gonzalo ha sido muy bueno. Es verdad que nos fijamos siempre cuando cae, pero cuando sube hay mucha irracionalidad también, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que los mercados, yo creo que los bancos centrales están haciendo lo que tienen que hacer. El problema es que tienen una labor muy complicada. Hay que ver cómo afecta, monitorizar muy de cerca cómo está afectando esta subida de precios a nivel de los individuos, a nivel del consumo, cómo va a afectar al tema del crecimiento de las diferentes economías, y habrá que moverse, pues es una línea muy fina en el sentido de ¿habrá de recesión o habrá recesión? ¿Cuándo llegará la recesión? Si llega. Yo vuelvo a lo mismo, ¿de acuerdo? El tema del inversor a largo plazo, estos baches no tiene que tener miedo. Las oportunidades surgen y las empresas siempre van a ser necesarias y muchas de ellas van a seguir teniendo beneficios y teniendo márgenes y dando valor a los accionistas. Eso no hay duda, pero lo que está claro es que hay que tener relativizar el corto plazo en los movimientos. Y luego, por la pata de renta fija, pues hombre, la renta fija es verdad que lleva ya pues un buen susto, hay oportunidades, se están dando oportunidades y sobre todo pues que, joder, que al final las curvas empiezan a tener un sentido algo más razonable y más racional, ¿no? Los tipos negativos están desapareciendo, lo cual para mí creo que es normal y creo que debería no haber tipos negativos, ya que es un concepto difícil de entender y que hemos tenido que entender todos un poco por obligación y por estímulo financiero que han ido metiendo estos últimos 10 años los bancos centrales. Y bueno, pues eso, que para los perfiles prudentes sacar rentabilidad positiva a priori, pues cada vez el escenario va a ser, vamos a decir, más fácil o más asequible, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que seguro que surgen oportunidades y hay que estar atentos para, sobre todo, a la gestión activa y a los profesionales, pues la gestión que se paga para que saquen dinero, que se la ganen, ¿no? Igual que estamos pasando por un mal trago estos días con esa fuerte presión vendedora, mañana también podría cambiar todo rápidamente si aparece o surge un buen dato, un dato de inflación mejor de lo previsto en Estados Unidos, Gonzalo, pero también escuchábamos ahora a Federico, ¿no?, Bataner, de Three Asset Management. Él nos decía que al revés, si el dato es peor de lo previsto, podrían replantearse a partir de esos momentos su estrategia. ¿A ese límite también llegaría, en vuestro caso, si sale un dato, si se dispara o vemos que por ningún lado hay moderación en la inflación? Ahí sí que todos, incluso vosotros, habría que tomar cartas en el asunto ya. Gonzalo. Hombre, parece que el tema ya se ha ido un poco de manos, tanto en cuanto tienes unos tipos cercanos al 1 más o menos y la inflación está en torno a niveles del 8. En un entorno de corto plazo donde hay tanta volatilidad y donde se ha caído tanto en los últimos días, quizás algo anecdótico que podría ser un dato de inflación menos malo, pues es un catalizador que puede a corto plazo pues dar algo de aire al mercado. Pero la tendencia de medio y largo lo hemos comentado. La política monetaria desde el punto de vista de subir tipos a este ritmo poco puede hacer en cuanto a luchar contra unos datos de inflación que realmente están en otras dinámicas muy, muy distintas. Entonces yo lo veo a corto plazo más por ese lado. Un dato negativo, hay determinadas variables. Empezábamos en mayo del año pasado, hace un tiempo, con los datos de la reapertura, aquellos famosos datos de subida de coches usados, que era lo que estaba tirando de la inflación, y todo pues se fiaba el término transitorio, aunque eran partidas que venían asociadas a la reapertura y que con el paso de la normalización o paso del efecto base, pues los datos de inflación saldrían mejor. Entonces hay partidas que pueden empezar a flojear, la caída en coches usados en el precio está siendo bastante importante y quizás hay partidas que empiecen a restar.
Entonces, por ahí podría venir a lo mejor un mejor dato de inflación, un dato de inflación no tan malo, pero realmente digamos que está no fuera de control, pero sí que no es digamos, normalizado ni ortodoxo tener los datos de inflación donde se tienen con los tipos donde están. Entonces, que salga un poco mejor, un poco peor, yo creo que quizás el riesgo más está en que salga algo menos malo y que sea una excusa en el mercado en el corto plazo para a lo mejor recuperar parte del importante castigo de los últimos días. Daniel. Al final la inflación efectivamente es un dato importante. Hacíamos presentaciones a clientes y muchas veces hace relativamente poco, ¿no? Teníamos que explicar que la inflación es algo que acaba pues machacando el ahorro de los ciudadanos, pero como no estaba muy presente, pues tenías que explicarlo, ¿no? Ahora, entre comillas, hay suerte de que no hace falta explicarlo. Sabemos todos cuál es el poder de la inflación, cómo puede machacarte en el largo plazo y, sobre todo, un dato mañana probablemente, sea al alza, sea a la baja, generará ruido y generará volatilidad, eso no hay duda, ¿no? Pero lo que nos tenemos que plantear es pues, qué estrategias son acordes a una inflación estructural o una inflación que va a ser más alta de lo que estábamos acostumbrados estos últimos años. Y la verdad es que para cubrir la inflación, el único instrumento que tenemos o que se ha demostrado que hay a lo largo de la historia es invertir en carteras diversificadas, en invertir en renta variable, en empresas que puedan mantener los márgenes y, sobre todo, la inflación no se puede cubrir en el corto plazo. La inflación, cubrirla en el corto plazo es más bien una apuesta, mientras que lo que buscamos es cubrir a largo plazo. Y cubriéndola a largo plazo no hay otra manera que cubrirla que con renta variable, buscando negocios que tengan ventaja competitiva, que puedan trasladar los incrementos de precios y cubrir, por tanto, la inflación. Y eso es lo que nos tenemos que plantear desde un punto de vista de asesoramiento y de entender la inversión a largo plazo. En un dato como puede ser el del miércoles es verdaderamente importante entenderlo. Como decía Gonzalo, puede haber efecto base. El año pasado, en mayo, ya tuvimos ciertos desequilibrios y ciertos resultados de la reapertura, pero lo que, desde el punto de vista de un asesoramiento y desde un punto de vista de enfoque de inversión, la inflación yo creo que tiene que ser vista a cubrirla en el largo plazo, porque en el corto plazo es verdaderamente delicado estar haciendo apuestas para cubrir. Y si los datos de inflación en Estados Unidos no son más altos, es gracias, entre otras cosas, a la fortaleza del dólar. El dólar, Gonzalo, que está en máximos de 20 años frente a una cesta al resto de divisas, una cesta de divisas. 20 máximos en 20 años. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Esto qué lectura tiene o cómo hay que interpretar? ¿Qué funciona bien, qué mal? Bueno, al fin y al cabo dólar no es una divisa más, es la divisa de referencia a nivel global y en torno a la cual gira prácticamente todo el circuito financiero. Al fin y al cabo estamos descontando pues un endurecimiento de política monetaria que en principio pues hace más atractivo, o el relativo es más atractivo estando en el dólar que en otras divisas donde esas subidas de tipos, aunque es algo que más o menos se espera que sea generalizado en cuanto a economías desarrolladas, pero lo que puede cambiar de forma importante es la velocidad. Y realmente esa aceleración que ha supuesto las expectativas en cuanto a subidas de tipos, pues es lo que ha trastocado bastante pues ese circuito financiero de diversas divisas a nivel global y ha incrementado la preferencia de muchos inversores por estar en dólares, por ese escenario adverso de tipos, pues en el dólar parece que va a cambiar o está cambiando a una velocidad más importante de las que se descontaba hace unos meses. Habrá que ver en próximas semanas, en próximos meses, pues realmente esa esperada subida de tipos hasta dónde llega sin dañar la economía y a lo mejor pues ese flujo. Lo mismo que comentábamos antes en otras ocasiones en cuanto al movimiento sectorial que hay a lo largo del año. Empezamos el año con posicionamiento importante en bancos, luego vino la guerra, los bancos sufrieron de forma importante, se han movido mucho los sectores. Entonces, esa gran cantidad de liquidez que hay en el mercado al final va buscando acomodo de unos activos a otros. Y lo mismo sucede pues en renta variable y sucede también en divisas. Ahora los flujos se han movido de forma importante hacia el dólar por estas circunstancias de corto plazo.
mucha volatilidad, mucho movimiento extremo y al fin y al cabo pues demasiada volatilidad en general para activos que no deberían de tener este comportamiento en circunstancias normalizadas. Nos quedamos seguramente muchas veces solo con la caída de la bolsa o la caída de la renta fija y evidentemente ahí tenemos también otro de los focos de interés. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Adbank, y Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Un placer como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Un saludo. Hasta luego. 12:44